a esta emisión de Viernes en Sana que Sana. Espero que estén muy bien y dispuestos a pasar un rato agradable y a enriquecernos de conocimientos con relación a nuestra salud. Y hago énfasis en que hoy es viernes porque es un día, mi querido doctor, en el que de pronto hay más riesgo para que la gente esté antojadita de pasarse de traguitos. Bienvenido. Él es el doctor Hugo Gallego, médico toxicólogo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días, Olga. Muy buenos días para toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias por esta invitación. El fin de semana es más riesgoso pues para el exceso de alcohol. Claro, definitivamente es mucho más riesgoso porque se van creando como algunos estereotipos del consumo de determinadas sustancias o de la diversión asociada con la presencia de sustancias, particularmente el alcohol. Una pregunta que va al caso. Con estas regulaciones con relación a que manejar no es compatible con tomar, ¿no se ha disminuido el consumo de alcohol? ¿En su consulta usted lo ha notado o no? No, en la consulta no se nota porque realmente en la consulta llegan los pacientes con problemáticas importantes. Okay. Pero si tú entrevistas a la gente de restaurantes y de algunos otros lugares en los cuales las personas frecuentan y que asociaban el comer o el pasar un rato, en fin, con el consumo de licor, ellos sí han notado que ha disminuido ese consumo. No obstante también, pues, una de las figuras que empezó a cobrar importancia fue lo del conductor elegido. O sea, que ahí está el remedio para el que correcto, quiera. exacto. La gente llega a ese programa, llaman a su servicio de aseguradora para el conductor elegido. Entonces, en nada influye. Es correcto. Los paisas, doctor Hugo, tenemos fama de muchas cosas y entre ellas de tomatraguito. Con relación al país, ¿Antioquia se destaca por el consumo de licor o cómo es eso? Sí, sí. Desafortunadamente pues en Antioquia ha sido uno de los departamentos con los mayores índices de consumo de alcohol. Pues se han visto otros como Boyacá, por ejemplo, que también maneja unos índices altos, pero sabes que en general es todo el país, porque hay un escrito muy lindo del general Rafael Uribe en 1900, en el cual él hacía una descripción de todas las justificaciones que el colombiano hace para acercarse al licor. Porque estoy alegre, porque estoy triste, no, porque tengo trabajo, porque no tengo. Porque nació un bebé, porque se murió fulano, porque la primera comunión, imagine, en 1900, y él hablaba de los colombianos en general. Yo me acuerdo que mis padres, y lograron muy bien esa labor, la meta de que sus hijos no consumiéramos ningún tipo de sustancia ni de fumar, nos decían, es que si empiezan a fumar, ese es el primer paso para empezar a tomar. Y es que si empiezan a tomar licor, esa puede ser la puerta de entrada para otras adicciones. ¿Eso tiene algo de sentido, doctor Hugo? Sí, hay algunas investigaciones en las cuales se asocia. Por ejemplo, en cigarrillo y licor hay asociación. Investigaciones que se han hecho en otros países en las cuales se activa el circuito de gratificación y recompensa en el cerebro, que ahorita podemos hablar un poquito de ello, y hace que de pronto la persona pueda empezar a buscar esa sustancia. Y de hecho se ha asociado también con los estereotipos que te digo, es que como ahora las personas buscan como un inmediatismo para manejar efectos, entonces se manejan mitos de que, hombre, si está muy borracho, démosle otra droga para que le quite la borrachera. Exactamente. Entonces empiezan a entrar otras que las personas inicialmente no las han considerado, pero empiezan a ser parte de la fiesta de la diversión y contrarrestar efectos, y no tanto contrarrestar, sino predominar un efecto sobre otro. Y entonces hace que las personas lleguen y prueben otro tipo de sustancias y empiece a desencadenarse entonces una problemática de consumo. O sea que la idea es no arrancar. Lo ideal es no arrancar. De estas sustancias adictivas. Con el doctor Hugo Gallego vamos a estar hablando un rato delicioso sobre ese tema preocupante y al que estar muy atentos como padres y como abuelos con relación al alcoholismo. Pase, doctor. Adelante. Siéntese. Ok, doctor, pero es cierto que cuando hablamos de alcoholismo no solo hay que estar atentos en los jóvenes y en los niños, o sea, se puede uno volverse alcohólico en la vida adulta mayor y en la vida adulta, eso no es solamente en la edad juvenil. Sí, no, es que el alcoholismo puede desencadenarse en cualquier edad y hay que considerar o mirar como las circunstancias en las cuales se da. Lo que pasa es que las personas, por ejemplo, el cerebro del joven que está en pleno proceso de maduración puede tener una susceptibilidad especial
para iniciar el consumo de sustancias psicoactivas y en particular el del licor. Perfecto. Vamos a abrir nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Ustedes están acostumbrados en que en la mayoría de diagnósticos que hablamos, de temas que tratamos en Sana que Sana, tenemos un testimonio. Fue muy difícil, e imposible más bien, conseguir un testimonio. Yo quería tener a una persona recuperada para contarnos su experiencia, obviamente en un tono propositivo y esperanzador, para convencer a muchas personas de buscar ayuda o de no empezar. Y no pudimos conseguir testimonio, entonces abrimos nuestra línea de WhatsApp. Si usted anónimamente quiere compartirnos su experiencia con el alcohol, quiere contarnos cómo logró superar ese proceso, tiene alguna inquietud para el doctor Hugo, estamos muy atentos a sus inquietudes al 305-316-6560. Por ahora vamos con una primera pregunta aquí. Hola, mi nombre es Juan Pablo y mi pregunta es, ¿en nuestro medio a qué edad está comenzando el consumo de alcohol? Hablemos eso. Las cifras son como preocupantes. Pues sí, porque mira, incluso uno de los objetivos de los planes de desarrollo en el orden nacional, departamental o municipal, como para el inicio de consumo de sustancias psicoactivas y particularmente de alcohol, es retrasar la edad de inicio. Y cada vez la edad de inicio es a edades más tempranas. Entonces el consumo de alcohol ha ido bajando de los 18, los 17, los 15 y ahora vamos entre 12 y 13 años como edad de inicio. En Colombia en general. En Colombia en general para el consumo de licor. Estamos fallando entonces en las campañas preventivas. Yo veo que en los colegios hacen charlas, que los padres de familia están inmersos a veces incluso en esas charlas en los colegios. ¿Qué está pasando? Pero no es que estemos fallando, lo que pasa es que la problemática del consumo de las sustancias y particularmente del alcohol es muy compleja. ¿Qué es muy compleja? O sea, llega mucha información. Además, se van creando como lo que son imaginarios colectivos. ¿Qué es un imaginario colectivo? Es, por ejemplo, vamos a tener los 15 de mi hijo, de mi hija, ¿cómo no vamos a dar licor? Se va creando un imaginario de la presión social. Y sabiendo que, por ejemplo, en la ley de infancia y adolescencia en Colombia, tiene prohibido el ofrecer licor a menores de 18 años. Y la fundamentación es de la maduración del cerebro, no por capricho de las autoridades, sino procurando madurar el cerebro de los jóvenes para que tomen buenas decisiones, para que desarrollen el control, para que hagan buena planificación. Entonces, como se van creando esos estereotipos, entonces se va dando permisividad, o se va creando una permisividad a edades más tempranas. Voy a hacer pues aquí de mamá que está en consulta, que tiene un hijo de 11 años, que se llama Nicolás y que próximamente seguro su vida social empezará a estar en ambientes relacionados con el licor, en unos, espero que en muchos años, pero bueno, ¿uno cómo hace, doctor? Yo intento, y el papá, dar ejemplo. Mis hijos han tenido, por ejemplo, la bendición de tener unos padres que no consumen licor. Por ese lado está muy bien. Pero salen a la esquina, salen a la fiesta, salen donde el vecino, se dan cuenta de que en otros entornos familiares sí consumen licor. ¿Uno cómo les habla del licor? Yo a mis hijos siempre les hablé con una claridad absoluta, diciéndoles, no pidiéndoles sean abstemios, porque yo intento ser muy realista, sino diciéndoles, ojo, hay que manejarlo con mucho cuidado. Tú has visto que a mí no me hace falta para ser feliz y parecer la más enrumbada de la fiesta, que así soy en las fiestas y no he consumido nada. Eso es lo que hago yo. Uno como papá, ¿cómo hace para intentar mostrarles el camino adecuado con relación al alcohol y a otro tipo de sustancias, pero sabiendo que viven en este mundo real y que no siempre van a estar al lado de nosotros? ¿Qué pregunta tan larga le hice, doctor? Para una respuesta también larga, no, mentira, no va a ser muy larga, pero lo que pasa es que probablemente, incluso como papás, yo oriento mucho a los padres en que no deben diferenciar entre sustancias legales o ilegales, porque la misma sociedad les empieza a hacer la diferencia. Y para las adicciones y para el cerebro es igual una droga legal o una sustancia legal que una ilegal. ¿Por qué? Porque se puede crear una adicción, igualita o peor. Te pongo el ejemplo. Eso. Hoy en día quienes están defendiendo el consumo de marihuana dicen que es que el alcohol es más peligroso que la marihuana. Eso es lo que están diciendo. Ajá, y el alcohol no lo aprobaron legalmente porque fuera inofensivo.
las razones por las cuales aprobaron el alcohol, que era ilegal, hacia principios de 1900. Por ejemplo, hubo la ley Harrison por allá en Estados Unidos, en donde era contrabando, y eso fue la historia de Al Capone y todas estas cosas, pues, bueno, entonces era ilegal. Lo aprobaron por razones económicas y de impuestos que empezaron a llegar a los gobiernos. Económicos. Exacto, no porque el alcohol fuera inofensivo. Okay. ¿Listo? Entonces, eso es un primer, digamos, un primer punto es, drogas o sustancias legales o ilegales no tienen diferencia en cuanto a los riesgos de adicción y a los riesgos de tener complicaciones y todo eso. Entonces, por eso, como las sociedades han ido abriendo una puerta muy importante al consumo del licor porque es muy aceptado socialmente. Entonces la gente dice, es que es legal tal, entonces van abriendo el espacio. Entonces uno como papá, ¿qué es lo que le debe decir? Precisamente, uno debe ser autónomo o independiente de cualquiera de las sustancias. La diversión no la debe asociar absolutamente con ninguna de las sustancias, ¿sí? Los grupos de amigos y de pares deben disfrutar, encontrarse y compartir sin que esté mediando absolutamente ninguna de las sustancias, sean legales o ilegales. Tan difícil, ¿cierto? Por eso es muy complejo. Volviendo a ese tema, yo conozco jóvenes cuasi alcohólicos, hijos de familias donde no se consume. Y uno no entiende, o sea, pero por Dios, con el ejemplo que les dieron, los ambientes, la presión de grupo es una cosa que y el medio ambiente afuera, o sea, la presión de grupo y el medio ambiente, lo que tengo que van a ver, yo en mis conferencias digo, hey, lo común no es lo normal. Entonces es muy común que les ofrezcan el licor, pero eso no es normal. Lo normal es que puedan divertirse sin licor. Hay otro cuento con relación a los chiquitos que a mí nunca me ha gustado y no lo comparto. El asunto de las fiestas con cócteles sin licor. Claro. Que entonces ya toman, puede ser gaseosa, jugo, limonada natural, pero en una copa estilo margarita, micheladita. Eso no es como un poquito contraproducente, ¿cierto? Es como... Pues no es que sea contraproducente, pero mira, ahí es donde van los papás que creen que con eso están haciendo muy bien, y realmente no, eso lo ha sacado el mercado, precisamente. Entonces ya hay empresas y gente especializada en esos cócteles tan bonitos, tan elegantes, de colores y tal, que se asemejan. Entonces ahí es donde digo, va entrando la imagen. Entonces claro, él está muy chiquito y no puede tomar licor, pero entonces ya llega a los 15, llega a los 16, entonces ya los papás dicen, ay sí, ya sí se puede. O por ejemplo unos, papás, es que no, si va a tomar, que tome conmigo. Y desencadenan unos problemas de consumo de licor y unos abusos de las sustancias impresionantes. Dios mío, empiezan a llegar las inquietudes a nuestra línea de WhatsApp, que les recordamos es el 305-316-6560. Doctor, vamos con esta. Feliz día para ti, nos pregunta nuestro televidente, soy pensionado, semanalmente me tomo unos traguitos y siento que el fin de semana también tengo la necesidad de hacerlo. Entonces ahí nos vamos, Diego, un abrazo para ti. Ahí nos vamos, doctora, al asunto de cómo saber cuál es ese paso del, si existe el alcohólico social, pues el bebedor social, para dar el paso a ser alcohólico. ¿Qué le podemos decir a don Diego? A don Diego y a todos los pensionados, porque yo he hecho trabajo con pensionados. Entonces a veces los pensionados cuando se sienten ya como retirados de su actividad laboral, de pronto a veces se sienten un poco solos, se sienten un poco desmotivados, digamos. Ellos empiezan como a regalarse, por decirlo entre comillas, la posibilidad de tomarse unos tragos el fin de semana. Ya hay un concepto que se llama el alcoholismo de fin de semana, que si la persona, como dice don Diego, va creando una necesidad y que ya por ejemplo no es capaz de estar un fin de semana sin tomar licor porque le hace falta, porque ya no se siente bien, en fin, tiene que abrir los ojos. Porque una persona bebedora social y es quien de pronto, muy ocasionalmente, no cada 8 días, no cada 15, sino muy ocasionalmente, en alguna reunión especial, en algo que valga la pena, se pueda tomar 2 o 3 tragos. Incluso hay unas medidas por ahí que han sacado algunas sociedades, en fin, que la persona puede tomar 2 o 3 traguitos y muy espaciados, en fin, pues no alcanza a desarrollar como alteraciones y todo esto. Pero lo que hay que decirle a las personas es que si se crea una necesidad, así sea de fin de semana,
que abra los ojos, por favor, porque se puede estar entrando en un alcoholismo de fin de semana. Y yo le quiero dar ese mensaje a los pensionados. A mí me ha tocado atender muchos pensionados. Público muy susceptible. Sí, porque es que se van quedando de pronto aislados, solos, ya no tienen su Aburriditos. ambiente, aburriditos, y se refugian de pronto o encuentran como compañía el alcohol. Yo pienso que cuando uno detecta que, me imagino, cuando uno llama a los amigos, no para ver a los amigos, sino hermano, veámonos y nos tomamos unos traguitos, cuando el trago es el motivo de la reunión, ya hay que estar como alerta, ¿verdad? Sí, porque es que la reunión debería ser encontrarse con los amigos, no alrededor del licor. Ajá. Si de pronto el licor aparece, bien, pero que no sea el protagonista, que no sea el que sea el principal motivo para esa reunión. Encontrémonos a conversar, encontrémonos a charlar, encontrémonos a comer, y de esa manera, pues, si aparece de pronto el consumo de licor, pues que sea algo secundario y que sea no el motivo principal. Otra pregunta para el doctor. Buenos días. Nos cuenta la televidente, asumo que es una mujer, en mi familia hay 2 personas alcohólicas, padre e hijo. El hijo consumió alcohol 10 años, pero gracias a Dios buscó ayuda en Alcohólicos Anónimos, lleva año y medio sobrio, tiene 28 años, ya retomó su vida. El padre lleva 40 años tomando, no busca ayuda, es difícil la convivencia con él, tiene problemas de salud mental y física, no sabemos qué hacer con él. ¿Qué me aconseja? Un abrazo para ti, doctor. Bueno, vea, hay 2 cosas. En primer lugar, Alcohólicos Anónimos, los grupos de autoayuda son excelentes, porque lo que propone Alcohólicos Anónimos en el caso del licor o Narcóticos Anónimos en el caso de las otras sustancias es toda una filosofía de vida. Los 12 pasos son maravillosos. Quien trabaje los 12 pasos y los vaya incorporando va a tener un nuevo enfoque, una resignificación de su vida. Y eso va a ser algo supremamente importante para esa persona acceder a su recuperación. Obviamente que si hay un diagnóstico dual, por ejemplo, ¿qué es un diagnóstico dual? Que fuera del alcoholismo ya tenga problemas de enfermedad mental o de alteraciones mentales, como está mencionando la televidente en el caso del esposo, pues sí necesita una evaluación o valoración por un equipo interdisciplinario especializado en el tema, toxicólogos, psicólogos, psiquiatras, para mirar cómo podemos ayudarle a abordar, porque puede ser producto, por ejemplo, el alcoholismo puede ser también producto de pronto de una enfermedad mental que él no ha identificado, y si uno logra identificar la enfermedad mental y se le empieza a trabajar, puede dejar el alcohol. Perfecto. Vamos con esta pregunta a propósito, algo relacionado con la anterior pregunta del WhatsApp. Veamos. Hola, mi nombre es Manuel Antonio Gómez Durango. ¿Es cierto que la tendencia al alcoholismo es hereditaria? Porque ella nos hablaba de padre e hijo. Yo sí soy hija de un alcohólico, sí definitivamente tengo más propensión a hacerlo. Lo que pasa es que, mire, ya hay identificados algunos genes específicos para desarrollar el alcoholismo. Lo que pasa es que los estudios genéticos no se están haciendo pues de rutina, pero ya se han encontrado genes asociados con el alcoholismo. Incluso algunas variables genéticas asociadas con que si está presente esa variable genética se puede desarrollar la cirrosis y otros no. Por ejemplo, porque hay gente que dice, doctor, pero ¿por qué bebió toda la vida y no le dio cirrosis? Y tal, probablemente no tenía el gen. ¿Sí? Entonces sí hay un gen identificado para desarrollar el alcoholismo, pero lo otro es la parte conductual y comportamental, las conductas que se puedan ver en la casa. Por eso el ejemplo es muy importante, porque puede que no haya lo genético. Lo ambiental afecta mucho. Correcto, exacto, es otro elemento que empieza a ser un factor que hoy en día se habla de la epigenética, que uno puede tener una información genética en las células, pero si el ambiente empieza a ser muy repetitivo, en fin, y yo empiezo a hacer frecuentemente esa misma conducta, finalmente termino desarrollando algún abuso o una adicción. O sea que hay que tener mucho cuidado si tenemos familiares pues con sí, este si hay un tipo de antecedente asuntos. familiar, sí, porque incluso algunos llegan y tienen la justificación de decir, doctor, es que en mi casa mi abuelito ha sido alcohólico, mi papá ha sido alcohólico, mis tíos, antes yo también. Yo le digo, no, si usted tiene la herencia y usted no sigue las conductas de consumo, el factor suyo epigenético por encima de esa información que tienen las células puede estar dormidito, aplacadito y no desarrollar la enfermedad, ¿cierto? Entonces, eso es algo que es una esperanza para quienes de pronto puedan tener un antecedente familiar. Lo voy a dejar descansar un ratico, doctor. Bien, adelante.
porque vamos ahora con nuestra sección Sanas Emociones, porque las emociones tienen bastante que ver en este asunto del alcoholismo. La doctora Victoria Eugenia Rojas es psicóloga clínica, pupila del doctor, ¿cierto? Hace muchos años, para no delatarle la edad, él fue su primer jefe en el San Vicente Fundación. Así es. Bienvenida, doctora Victoria. Muchas gracias, Olguita, muy contenta de estar nuevamente aquí en el programa. Qué rico. Has tenido mucho que ver tu trabajo como psicóloga clínica con el mundo de las adicciones, ¿verdad? Hoy en día en tu Sí. consultorio, o sea, este es un tema que te apasiona también, ¿verdad? Bastante, bastante. Yo llevo un tiempo, ya más de 20 años, trabajando en adicciones en un programa ambulatorio en el Hospital San Vicente de Paúl, y en mi consulta particular también lo hago porque hay muchos pacientes que no quieren ingresar a una institución, muchos no quieren ser como reconocidos, no quieren... Estigmatizados, de alguna manera. Exactamente, entonces buscan una ayuda en un consultorio privado, entonces también lo hago desde mi consultorio. Perfecto. Se dice que un alcohólico no se cura, sino que se recupera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la mirada de eso? Sí, Olguita, el alcoholismo es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad que se ha definido como una enfermedad crónica, una enfermedad progresiva. Crónica como la hipertensión y la diabetes. Tal cual, Así de sencillo. tal cual, exactamente. Entonces, crónica, progresiva, incurable y mortal, que puede llegar a ser una enfermedad mortal, Crónica, de ese tamaño progresiva, es. Incurable y Incurable y mortal. mortal. ¿Cuál es el asunto, digamos, que tenemos como el panorama positivo? Es una enfermedad que se puede tratar, o sea, hay muchas, digamos, alternativas de tratamiento para ofrecerle a estas personas que tienen problemas de alcoholismo, pero realmente es una enfermedad que no se cura. Perfecto. Cuando un paciente va a tu consultorio, Victoria, ¿qué encuentra? Yo leí varios documentos que me mandaste con asuntos supremamente interesantes con relación a lo que se puede hacer como terapia para un paciente alcohólico. Cuéntanos un poquito Sí. sobre eso. Lo primero es educarlo en esas características de la enfermedad. Lo primero es enseñarle a la persona que no estamos tratando un vicio, sino que estamos tratando una enfermedad, enseñarle cuáles son esas características de esa enfermedad y empezarle a dar pautas para llegar a ese control o a esa abstinencia, que es lo que se pretende pues en un tratamiento. Es importante también vincular a la familia. La familia tiene que también estar educada en esto que también educamos al paciente en un primer momento, porque muchas veces la familia juzga al paciente o es la que primero hace ese papel como de amenazarlo, de rechazarlo, Culparlo. de culpabilizarlo, Supongo. exactamente. Entonces necesitamos que la familia también esté educada en estos conceptos que hablábamos para que sepan hacer un buen acompañamiento con el paciente, para que el paciente se sienta como apoyado y acompañado en su proceso. Eso es fundamental. Entonces, a partir de una psicoeducación, digamos en esa parte como general de su adicción, de que es una enfermedad, ya empezamos a enseñarle como pautas para manejar la dependencia psicológica. Sí. Yo les enseño a manejar esa parte como de la dependencia psicológica. Yo entonces tengo problema de alcoholismo, voy donde el doctor Hugo Gallego como médico toxicólogo y generalmente un alcohólico debe tener ese tratamiento integral. Exacto, ¿Cómo muy es eso? importante. Eso es otra cosa muy importante, Olguita, porque cuando uno ve a los pacientes en el consultorio, es muy difícil uno verlos solo. Es decir, yo les digo a ellos, yo soy una parte de tu tratamiento que te va a ayudar con el componente emocional y psicológico, pero yo necesito también tratar la parte que te trata en tu parte médica, orgánica, porque si no el paciente no va a alcanzar a lograr los objetivos que uno quiere en el tratamiento. Entonces generalmente se busca que este paciente esté en manos de un toxicólogo y en manos de un psiquiatra. Ajá. Hacer un manejo integral, ambulatorio, digamos, pues desde un consultorio. Perfecto. Yo soy toda práctica en términos generales en mi vida. Insisto, yo voy a tu consultorio, yo leía tus documentos, resalté algunas cosas de las que Ok. me enviaste, de las terapias que haces tú para ayudar al tratamiento de un paciente alcohólico. Veía algo, técnicas para la prevención de recaídas con la práctica de meditación. Y digo práctica porque quiero imaginarme qué haríamos en tu consultorio. Perfecto. Entonces, mira, yo lo hago de dos maneras. Lo hago en unos talleres en el consultorio con los pacientes y les empiezo a enseñar a que ellos identifiquen cuándo aparecen los deseos de consumir, ¿cierto? ¿En qué momento son como los ¿En de qué momento? crisis? Exacto. Ujú. ¿En qué momento aparecen los deseos de consumir? Con una herramienta que se llama mindfulness, que es lo que tú Ajá. mencionas de meditación. Esa herramienta ahora tiene mucho peso para trabajar el tema de prevención de recaídas, porque cuando uno le enseña al paciente, apréndase a dar cuenta cuándo en su mente y cuándo en su cuerpo aparecen los deseos de consumir. Cuando se activa esto que llamamos en adicciones craving, que es como ese impulso o ese deseo La irrefrenable. ansiedad. Exacto. Cuando ellos sienten, no voy a poder, o sea, estoy desesperado, ya la única salida es consumir, que ellos aprendan a identificarlo, que aprendan a observar esos componentes de ese craving
en las emociones, digamos en la parte emocional y en el cuerpo, y que aprendan a implementar unas estrategias que se les enseña en ese caso. Para contrarrestar Exacto. ese deseo inmediato de consumir. Exactamente. ¿Qué se hace? Mira, cuando está el craving con el componente físico del desespero, que ya es como toda esa ansiedad, cambiar la temperatura del cuerpo se ha visto que es una estrategia muy efectiva para ellos. Cambiar la temperatura del cuerpo es dúchese con agua fría en ese momento, coja hielos en las palmas de las manos y apriételos hasta que se derritan. Si no tiene ducha o hielos a la mano, haga ejercicio físico intenso hasta quedar sudando, por ejemplo, en 20 minutos. O llene un lavamanos con agua y meta la cabeza para cambiar la temperatura del cuerpo. Cuando ya estamos, digamos, como en una etapa más avanzada ya del desespero físico por consumir. Pero antes, el paciente puede aprender a detectar que todo empieza por los pensamientos. Todo empieza por pensar, me quiero tomar un traguito hoy. Me invitaron a una fiesta, por ejemplo, tengo una salida con los amigos, qué tan bueno tomarme hoy unos cócteles. Desde ahí empieza toda la cadena. Es una cadena de recaída. Entonces él enseña a detectar esos pensamientos y aplicar las herramientas para que los pensamientos salgan en ese momento de la mente y que evite llegar a ese otro punto que es más avanzado, que ya es el desespero físico por consumir. Oh, qué tan interesante. Y Sí. como eso, muchas otras estrategias para autocontrolarse. Eso. Todo esto es autocontrol. Todo eso Ajá. sería como que el paciente evite recaída. La prevención de recaídas es que el paciente tenga en sus manos, digamos, muchas herramientas para evitar volver a caer. Porque además tengo entendido que un paciente recuperado puede llevar 10 años sin tomar, puede volver a sentir el deseo, por eso dices que es una enfermedad crónica, y con una sola gotica de licor se le puede desencadenar ese infierno que había superado hace 10 años, ¿eso es cierto? Tal cual, incluso Olguita peor, porque como una de las características de la enfermedad que hablábamos ahora es que es una enfermedad progresiva, incluso esa persona que llevaba tantos años sin tomar, con una sola copa puede volver al mismo punto de antes o incluso peor, con Dios. consecuencias más graves que lo que vivió hace unos años antes. O sea, es una enfermedad progresiva. Y hablabas tú de la familia, que involucras mucho a la familia, Sí. por Dios, en uno de estos ataques de ansiedad, en una de estas alarmas de recaída, debe estar muy enterada de todo esto, ¿no? Completamente, porque incluso una de las herramientas también de la parte de los pensamientos es comuníquele a la familia que está pensando en tomar. O sea, desahogue, ponga en Alce palabras. la mano. Exacto. Busque la ayuda de la familia comunicándole lo que usted pensó. En ese momento seguramente el paciente no tiene ganas de tomar, sino que simplemente pensó. Entonces se les enseña a diferenciar lo que es pensar de ya sentir el deseo o la ansiedad. Cuando usted piensa en tomar, comuníquelo. Por eso en los grupos de alcohólicos anónimos que se hablaba ahora con el doctor Hugo, otra parte que es muy importante es el padrinazgo. Estas personas cuando van a estos grupos tienen una persona que se llama un padrino a quien ellos pueden recurrir en estos momentos de sentirse en tentación, en riesgo de una recaída. Entonces coja el teléfono y llame, pide ayuda, o SOS, ¿cierto? En este caso sería a sus padres o a su pareja o incluso a alguno de los hijos que sea ya un mayor de edad que le pueda comunicar ese pensamiento. Súper importante, tan importante que seguimos ahora contigo, vamos con su ex jefe. Perfecto. Ahorita. muy Porque vamos bien. para nuestra primera pausa para comerciales. Hoy en Sana que Sana estamos hablando sobre el alcoholismo, inquietudes. Si quiere contarnos algo, si usted en este momento, hoy en día, tiene un problema con el alcohol, aquí están los expertos y anónimamente usted puede hacerle sus preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana estamos hablando sobre el alcoholismo y a propósito, signos de alarma con relación al alcoholismo que seguramente nuestros invitados ya nos van a ampliar. Beber cuando está solo y ocultar esta situación. Necesitar consumir mayor cantidad de alcohol para lograr los efectos de antes. Lagunas o lapsos en la memoria. Mis queridos especialistas, ¿qué otros signos de alarma debemos tener en cuenta a la hora del alcoholismo? Hay otros que hacen parte de un test que se llama el test Cage, que es un test mundialmente pues, que se aplica pues, de 4 preguntas muy sencillo y es sentirse mal o culpable por la manera de tomar, ¿cierto? Ay, sentir que está pecando. Exacto. Que le moleste, que se sienta molesto porque le critican la manera de tomar, ¿cierto? Ese es otro de los criterios. Tomar al día siguiente para calmar los nervios o quitarse el guayabo. Vayan apuntando, es importante. Exacto. Y los demás sí serían los que tú acabas de describir ahí, pues, entre los más comunes. ¿Algo más, doctor? No, lo que estaba mencionando Vicky es como el test de tamizaje, pues mundialmente aceptado, pues internacionalmente utilizado.
Hay otros también, hay en este momento el audit también, que es otro del uso de alcohol, entonces es más amplio y más grande que, por ejemplo, que el case, en donde incluyen más preguntas de que se necesita tomarse un trago en la mañana, de que si, por ejemplo, ha dejado de cumplir algunos compromisos laborales o estudiantiles o de algún tipo por haber amanecido mal o haberse quedado bebiendo, por ejemplo. Hay otros, realmente. ¿Sigue siendo difícil que uno acepte que tiene problemas con el alcoholismo? La gente sigue negando mucho este asunto, la gente tiende a negar mucho eso al principio. La gente es como la primera etapa es la negación donde generalmente todas las personas que están alrededor de esa persona pueden ver con mucha claridad que hay un problema, su pareja, los hijos, sus padres lo pueden ver con mucha claridad y generalmente esa es como la primera etapa en la que toda esta familia le empieza a mostrar a esa persona que sí tiene un problema. Entonces le dice, mira cómo llegaste ayer, mira que te está haciendo falta tomar cada 8 días, o mira que estás tomando solo, mira que te cuesta parar. Y esta persona generalmente empieza como en una fase muy dura de negación, de no querer aceptar, de minimizar el consumo, empiezan a justificar su consumo, que fue porque fue en tal reunión con los compañeros, o que no fue sino un poquito, en fin, justificación, minimización del consumo, hasta que luego pasan a una etapa, lamentablemente, cuando ya la persona se empieza, como decimos nosotros, a tocar fondos o a estrellarse con su consumo, empieza a abrir los ojos y empieza ya a reconocer que tal vez sí tengo un problema y que necesito buscar ayuda. Se van a decir, mi familia sí tiene razón, tal vez yo sí estoy mal y ya esto se me está saliendo de las manos. Pero hay una primera fase de negación muy dura. Muy bien, tenemos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. ¿Me podrían decir cuáles son los 12 pasos de los que hablaba el doctor? Soy consumidor de cocaína, no me gusta el alcohol y ya llevo 3 meses sin fumar marihuana, mi doc. Bueno, lo de los 12 pasos también es una filosofía, digamos, o los grupos de autoayuda son reconocidos mundialmente, tanto los grupos de AA, que son alcohólicos anónimos, como los de NA, que son narcóticos anónimos. Los 12 pasos, fundamentalmente los 2 primeros con los que se arranca a trabajar y se debe trabajar en los grupos puramente de apoyo, se deben trabajar. El primero es admitir que existe un ser superior y, en segundo lugar, derrotarse ante la sustancia, o sea, aceptar que no pudo ni con el alcohol, ni con la cocaína, ni con la marihuana, ni con ninguno. Son los 2 primeros pasos. Por eso les decía yo, los deben trabajar uno a uno, los deben ir incorporando y eso se incorpora como una filosofía de vida y es maravilloso para quienes los trabajan muy a conciencia, van a ser su sustento en la recuperación y su mantenimiento. Ellos pueden ir a los grupos para decirle a esta persona, puede buscar en internet, hay muchos grupos de narcóticos anónimos, por ejemplo en el caso de él por el consumo de cocaína, hay muchos grupos en la ciudad en donde tienen reuniones en varias horas del día, a principio de la mañana, a mediodía o en la noche, para ver cuál se le queda más cerca y cuál se acomoda, pero es muy bueno y es excelente. Hablándole directamente a nuestro televidente, quien muy generosamente nos hace la pregunta, ¿es posible que él con un buen tratamiento y yendo a un grupo de apoyo como Narcóticos Anónimos pueda dejar la cocaína? ¿Es posible desde ambas experiencias como psicóloga y como toxicólogo? Sí, de hecho, cuando, no sé si tú lo haces, Hugo, pero usualmente cuando también vemos los pacientes en el consultorio, yo les digo, complementemos este tratamiento con los grupos y los mando para los grupos de Narcóticos Anónimos y de Alcohólicos Anónimos, cuando no se quieren vincular a una institución, ¿cierto? O sea, hay un porcentaje alto de recuperación. Sí, porque hay gente que necesita acompañamiento, necesita los padrinos, allá se nombran unos padrinos, los cuales están pendientes de ellos, porque si una persona sola tiene todo el deseo, entonces el padrino está pendiente de él, los llama. Lo otro es que los testimonios los van nutriendo a ellos y encuentran un mensaje para ellos en los grupos. Bacano. Yo les digo a ellos, vea, vayan a los grupos, uno del grupo se trae algo para la vida, para la casa, vaya al grupo. Que usted encuentra en un testimonio una persona por una experiencia, por un sufrimiento o por algo que logró identificar y salir adelante, ese mensaje le puede llegar. Esa es la riqueza de ir a los grupos de apoyo. En este y en cualquier otro tema, ponérselos a saber que hay personas que están en mis mismos zapatos, que me entienden. Exactamente. Muy interesante. Ojalá te dé la oportunidad, mi querido televidente o mi querida televidente. Ojalá des el pasito para buscar esa ayuda. Otro mensaje. Buen día. Mi esposo tomaba demasiado y lo hacía hasta perder la conciencia, no sabía parar.
Hace 3 años dejó de tomar, pero no buscó apoyo ni lo permite. Lo veo súper neurasténico. ¿Esto es parte de la ansiedad? Lo nombramos como, estas personas se pueden recuperar llegando a ser sobrios o volviéndose abstemios. Cuando una persona se recupera, digamos, en un estado de sobriedad, es un estado como de disfrute, de bienestar, de tranquilidad, de estabilidad, que generalmente es el que se logra cuando la persona se recupera con un apoyo y un acompañamiento terapéutico. Cuando ellos se recuperan solitos, entonces se nombra como que la persona simplemente se volvió abstemia, es decir, dejó de consumir, pero es una persona que vive como reprimida, como de pronto amargada, aburrida, porque dejó de consumir. Estas personas son las que logran dejar de consumir, pero no tienen, digamos, un soporte de estrategias o de pautas, que es las que les da el tratamiento, para saberse mantener sobrios. Entonces, vivir abstemio es distinto de vivir sobrio. Vivir sobrio es un estado de tranquilidad, de armonía, pero el vivir abstemio es una persona que generalmente puede estar como en un riesgo de recaída más alto, porque es una persona que vive como reprimida, como yo les decía, como aguantándose de pronto el deseo de consumir. Eso es tenaz. Sí. Que no para hizo la el familia. proceso como tal. Sí, sí, sí. Perfecto. No ha hecho el proceso. Muy bien, veamos esta otra pregunta que nos encontramos en las calles de Medellín hoy sobre el alcoholismo en Sana que Sana. Hola, mi nombre es Maribel Arango. Quisiera preguntar qué es el síndrome de abstinencia y cómo manejarlo. Y pedí esa pregunta en este momento justamente pensando en aquellas personas que deciden abruptamente por cuenta propia parar de consumir, y esto tiene alguna relación, ¿cierto? El síndrome de abstinencia, ¿cómo manejar eso? Esto es preocupante, ¿verdad? ¿Eso tiene que ser manejado por expertos o cómo es eso, doctor? Sí, lo que pasa es que el síndrome de abstinencia se da es por un consumo repetido de una sustancia, en este caso el licor. Al estar consumiendo repetidamente el licor, empieza a dar unos cambios en el organismo y particularmente en el cerebro, en los niveles de los neurotransmisores. Y en el cerebro se va adaptando a esas dosis de alcohol diarias o casi diarias. Entonces, cuando bruscamente se para, el cerebro y todos los sistemas reaccionan de una manera contraria, digamos, o sea, el paciente se vuelve agitado, excitado, inquieto, no duerme, empieza con desasosiego, con irritabilidad, con ansiedad, y es porque eso que lo estaba durmiendo, que le estaba cambiando los niveles de neurotransmisores, ya no está. Eso es lo que llaman la neuroadaptación, las neuronas y todos los sistemas se van adaptando a la dosis de alcohol. Por eso es tan delicado, porque cuando se da un síndrome de abstinencia, pues se puede dar un síndrome de abstinencia leve, moderado o grave. El grave es lo que llaman el delirium tremens, y el delirium tremens delirium es porque empieza a tener alucinaciones auditivas, visuales, en fin, o sea, empieza a tener como una alteración severa en el pensamiento, y el tremens es de que tiembla. Entonces, hay gente que dice, doctor, es que yo no puedo parar porque es que me empieza un temblor muy bravo, entonces llego y me tomo 1 o 2 y ahí mismo me quita el temblor. Me nivelo. Entonces yo le digo, hey, eso es una manifestación de que ya tenés una cantidad de desorden y neuroadaptación en el cerebro y que estás presentando manifestaciones de abstinencia. Eso debe ser tratado por especialista. Muy bien. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de alcoholismo y seguimos con más Sana que Sana. Seguimos hoy hablando sobre alcoholismo en Sana que Sana. Otros signos de alarma con relación a este tema: malestar físico cuando no se consume alcohol, síndrome de abstinencia como lo nombrábamos ahorita, falta de control, es decir, ser incapaz de negarse a beber o de parar a tiempo, descuido del aspecto personal y disminución del rendimiento laboral. Tenemos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp bien importante. ¿Qué pasa con la familia del alcohólico? Ellos pueden ir a Al-Anon, que es Al-Anon, mis queridos invitados. Al-Anon son los grupos de apoyo que tiene Alcohólicos Anónimos para las familias. Específicamente para la familia. Específicamente para la familia. Son excelentes, también se los recomendamos, porque la familia, aquí la pregunta es, ¿qué pasa con la familia del alcohólico? La familia del alcohólico también se enferma, también sufre muchísimo. Total. La familia muchas veces está como en un estado muy grande de impotencia, de no saber qué más hacer con esa persona, cómo más ayudarle. Entonces, cuando ellos se encuentran en este grupo, que no, ellos solos no están viviendo el problema, sino que muchas otras familias comparten su misma situación y se van encontrando con que hay pautas, herramientas, estrategias para ellos aprender a vivir con el paciente enfermo
o en el caso dado sin el paciente, ¿cierto? Sin la persona alcohólica, porque muchas veces estas personas lamentablemente terminan en situación de calle, ¿cierto? Terminan en situaciones muy lamentables y la familia tiene que aprender a mantenerse con vida, ¿cierto? Unidos. Entonces los grupos son excelentes, también es una recomendación para las familias. En internet buscan Al-Anon y verán también como en Narcóticos Anónimos, en Alcohólicos Anónimos, donde hay reuniones donde hay y todo reuniones eso. y donde hay grupos y los horarios. Claro, es maravilloso. Anímense si lo necesitan. Vincúlense la familia con estos grupos que son una maravilla. Súper importante. Bueno, 4 minuticos para dar esperanza, para confirmar a la gente, al alcohólico y a su familiar que se puede salir de esta situación, doctor. Mire, como lo mencionaba Vicky, que lo entiendan como una enfermedad. Entonces, entendiendo a la persona enferma, es buscar las alternativas de ayuda en el manejo integral, interdisciplinario, como lo hemos mencionado, el acercamiento a grupos de apoyo, sea para ellos o para las familias, y que confíen, tengan la esperanza que cuando un alcohólico se recupera todo un grupo familiar y vuelve la alegría, vuelve la felicidad, la armonía a ese hogar. Porque hay gente que dice que es imposible y sí es posible. No, claro que Vicky sí. ahorita nos hablaba de esas terapias tan prácticas como tan reales y tan necesarias para esos momentos de temor a las recaídas. Claro, hay mucho por hacer y mira que cuando hablamos de los grupos interdisciplinarios que existen en nuestro medio, existen grupos que tienen un neumólogo, un internista, los toxicólogos, un terapeuta de familia, un nutricionista, o sea, es mucho. Lo que les quiero mostrar con esto es que muchos profesionales desde su campo pueden aportar al tratamiento y la recuperación de estos pacientes, ¿cierto? Esa es una cosa que me parece que es muy positiva. El asunto es buscar las ayudas, ir a consultar, acompañar al paciente en ese proceso de la búsqueda de ayuda, en ese proceso de negación, y mientras que la persona llega a la aceptación, el acompañamiento de la familia es indispensable hasta que la persona recapacite y logre engancharse con un tratamiento. Mire, por ejemplo, cuando el paciente está en la etapa de negación, el paciente no acepta, se puede empezar un trabajo con la familia para que se den cambios. Entonces, por ejemplo, si el paciente no quiere, pues también yendo la familia a consultar a profesionales y expertos, se les van dando pautas y se van dando cambios en el núcleo familiar, dentro de la familia, y se van dando unas respuestas muy esperanzadoras de que el paciente termine aceptando, reconociendo la necesidad de una ayuda. Lo otro, también uno puede empezar por pasos. Por ejemplo, algunos de los pacientes que yo veo no quieren, por ejemplo, dejar el alcohol o lo justifican, en fin. Entonces, por ejemplo, yo les propongo, hagamos un primer paso, que es una desintoxicación, por ejemplo. Desintoxicarlo para que esté muy bien en la parte física y todo eso, pero ahí voy introduciendo el tema de cuando ve las mejorías y todo eso, de por qué no seguimos el otro paso de entrar a un proceso, sea ambulatorio, sea a los grupos de apoyo, a cualquiera de estas intervenciones que pueden darle un beneficio a él y a su familia. Nos acabó el tiempo, ahí la mesa está servida, tenemos psicólogos, tenemos toxicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos terapeutas, tenemos grupos de apoyo para salir adelante de este tipo de adicciones. Un abrazo muy grande para los televidentes que de pronto puedan estar pasando por una situación como esta, pero los expertos, y a ellos hay que creerles, nos dicen que de la mano de una buena asesoría y un buen acompañamiento es posible salir de esos infiernos, porque me imagino que debe ser muy difícil vivir con este tipo de adicciones. Doctor, muchas gracias. Vicky, igualmente. Aprendimos mucho. Espero que haya valido la pena. Nos despedimos. A ustedes, gracias por acompañarnos durante esta semana. El martes vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar de disposición de medicamentos en casa, cómo almacenar adecuadamente los medicamentos para que no pierdan sus propiedades, cómo deshacerse de los medicamentos de la manera adecuada, y sobre la cronoterapia, que tiene que ver sobre las horas indicadas para ciertos medicamentos, indicados para ciertos diagnósticos, para que hagan mejor efecto. Todo esto el próximo martes a las 11:30 de la mañana en Sana que Sana. Feliz resto de día. Chao, chao.